sido un tiempo el no podernos congregar, el no poder estar reunidos en casa. No ha sido fácil. Son 4 domingos en el que nos hacen falta. Extrañamos Kadash, extrañamos nuestra casa, extrañamos adorar juntos a Dios. Pero sabemos que esto va a pasar y que Dios está en control. De una cosa sí le puedo asegurar, es que Dios ha sido fiel, Dios es fiel y Dios será fiel por siempre. No sé por cuánto tiempo más las iglesias estarán cerradas, no sé por cuánto tiempo más esa situación seguirá, pero una cosa sí le puedo asegurar, Dios está en control y Dios sabe lo que está haciendo. Y nosotros como hijos de Dios no nos desesperemos, no nos aflijamos, no estemos tristes, no estemos preocupados, porque nuestra confianza, amado hermano, está en el Señor. Así que yo quiero esta mañana tomar unos minutos para hablar acerca de esta hermosa palabra y cómo hacerlo recapacitar a usted en cuanto a la última semana de Jesús aquí en la tierra. Si a usted le dijeran que le queda una semana de vida, ¿qué haría usted? Si usted supiera que solamente tiene una semana más por vivir, ¿qué haría usted? ¿A quién visitaría? ¿Qué palabras daría? Y Jesús estuvo 33 años y medio aquí en la tierra, y en los últimos 3 años y medio fue cuando Él hizo su ministerio. Y en esa última semana fue cuando Él comenzó a predicar la palabra de una manera tan sorprendente y dar hoy vamos a estudiar esta última semana de Jesús, de la manera en que fue la última semana de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y debemos empezar con esto. ¿Cree usted en el Señor Jesús? ¿Cree que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra? ¿O solo aprendió a vivir con ese concepto? Pero ¿cree usted que el Hijo de Dios vino a esta tierra a través de la Virgen María y vivió todo ese tiempo aquí en la tierra, 33 años y medio? Y luego estuvo por 3 años y medio en el ministerio haciendo milagros, predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas. Y luego Él murió en una cruz, pero resucitó al 3er día. ¿Lo cree, amado hermano? ¿O eso solo se volvió en un concepto en su vida de lo que le han dicho y lo que usted cree que es por las historias que le han contado? Porque de nada serviría que pasemos predicando días y semanas, de nada serviría que su servidor aquí hoy esté predicando la palabra de Dios si en su corazón aún usted no ha creído. El que creyere, dice su palabra, verá con su corazón y confesare con su boca será salvo. Entonces hoy quiero yo sacar un poco de la religiosidad y sacar un poco de ese formato religioso que nos han tenido por años en cuanto a nuestra vida y nuestra fe cristiana. Y quiero ir a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que te confronte esta mañana. Porque no puede ser posible, y escuche bien esto, no puede ser posible que a pesar de lo que hoy estamos viviendo, de lo que la humanidad hoy está viviendo en todo el mundo, aún muchos corazones sigan enfriados. Aún muchos corazones no les interese y no les importe. Aún muchos corazones sigan endurecidos y no quieran buscar la presencia del Señor. Su palabra dice, si se humillare mi pueblo e invocaran mi nombre. Quiero preguntarte, en este mes que llevamos ya de encierro, en este mes que hemos estado en esa situación adversa, ¿has buscado el rostro del Señor? ¿Ha mejorado tu relación con el Señor? ¿Extrañas congregarte o ya te acomodaste? ¿O ya estás viviendo una vida de que, ay, qué rico levantarme los domingos tarde, no tengo nada que hacer, sí, voy a ver un ratito al pastor y si me aburre, mejor cambio, ya no miro nada, paso viendo televisión todo el día? Amado hermano, este debería ser un tiempo en el que los hijos de Dios deberíamos estar clamando y buscando la presencia del Señor. Este debería ser un tiempo en el que tú y yo como hijos de Dios, esto que creemos y que está aquí dentro de nuestro corazón, nos debería de motivar, nos debería de llevarnos a un nuevo nivel de convicción en nuestras vidas. Y por eso quiero hablarte de la última semana de Jesús, pero no como una historia cualquiera. Porque si el fundamento, si lo primero que estamos hablando de creer verdaderamente en que Jesús es tu Señor, aún no está ahí en tu corazón, hay muchas cosas que aún necesitas tú conocer de Él y tener un verdadero encuentro con Jesús. Y qué curioso
Porque todos los años, hoy se rompe la regla, hoy lo que ha sido una forma de vivir en los últimos 20, 50 años, hoy este año 2020 es diferente. Porque en todos los años, Semana Santa es una época donde hay muchos accidentes de automóviles. Es una época donde hay mucha gente que muere por diversas causas. Es una época donde sobra el alcohol y donde hay demasiada perdición. Es una época donde las playas hay muchas personas y se llenan de personas para salir a divertirse. Es una época donde hay demasiada perdición. Pero este año se rompió la regla, porque todos nosotros hoy estamos en casa. Y qué bueno sería que este tiempo lo usemos para buscar del Señor. Qué bueno sería para que ese tiempo, los que aún todavía hay cosas que no han perdonado en su propia familia, amado hermano, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Hoy que has tenido el tiempo de poder abrazar a tus hijos, a tu esposa, a pasar tiempos agradables con ellos, a pasar momentos de alegría, momentos de risa, de compartir, momentos de pedir perdón. Si no lo has hecho aún, ¿qué estás esperando? Esta época del año, amado hermano, es la época en la que mucha gente aparentemente vive una Semana Santa, entre comillas, pero viviendo una vida totalmente perdida. Y creo que Dios, por alguna razón, en sus planes perfectos, Él permitió que esto pasara en este tiempo del año, para que usted y yo podamos tener una verdadera reconciliación con Él, y por consiguiente una verdadera restauración. Y quiero hablar un poco acerca de esta última semana de Jesús. Jesús sabía muy bien cuándo Él iba a morir. Jesús sabía muy bien cuándo lo iban a entregar. Y esa última semana Él dejó unos tesoros escritos en su palabra para que usted y yo podamos entender lo importante de la vida eterna, amado hermano. Jesús vivió intensamente sus últimos días como un ser humano. Soportó los más horribles sufrimientos y experimentó la muerte más dolorosa que ningún hombre ha sufrido. Sin embargo, para nosotros los creyentes en Él, aquella última semana del Señor representa la vida eterna para nosotros. Lo que para Él fue la más grande agonía, para nosotros hoy es el más grande gozo. Lo que para Él fue lo más horrible, la más horrible muerte, para nosotros representa una dulce vida eterna con Él. Fue su pasión y muerte lo que a nosotros nos permite conocer la vida, la transformación del ser entero, vivir y gozar la inmensa misericordia de Dios, el perdón y la limpieza total de todos nuestros pecados y poseer la más bendita esperanza de que un día estaremos reinando con Él por los siglos de los siglos. ¿Qué tan apasionado estás tú por Jesús? ¿Qué tanto tu corazón late por Él? ¿Qué tan enamorado estás de Jesús tú? ¿A qué estás dispuesto a decirle no por amor a su nombre y porque lo amas? Jesús nos demostró ser un hombre apasionado por la humanidad. Nos amó tanto, amado hermano, que sufrió en esa cruz y dio su vida en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Era un hombre totalmente apasionado, haciendo la voluntad de su Padre. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 21, verso 1. Ese domingo, 7 días antes de Él ser resucitado, entra a Jerusalén. Y quiero leerte un poco de esta historia, lo que pasa ese día. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmela. Y si alguien les dijera algo, díganle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima.
Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Escuche eso, porque esa misma gente que le decía Hosana a las alturas, esa misma gente que hubo una ovación cuando él entró a Jerusalén, fue la misma gente que más tarde lo estaba crucificando en una cruz. El día lunes, Jesús estando en ese lugar, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 21, verso 18. Así que Jesús iba por la mañana volviendo a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Escuche esto, amado hermano, porque esta palabra a mí me impacta tanto. Porque hoy en día hay tantos cristianos que solo viven de apariencias. Pero si yo te preguntara qué fruto tienes que darle al Señor, ¿qué pasaría si Él viene a ver el fruto que hay dentro de ti? ¿Qué fruto podría hallar en ti? Porque Jesús en este momento nos da esta enseñanza, que Él tenía hambre, y cuando ve a esa higuera verde y la ve que aparentemente tenía fruto, cuando va y busca el fruto no encuentra nada. Y eso es una llamada de atención al pueblo de Dios. Porque como pueblo de Dios debe y tiene que haber el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que haber un cambio genuino en nuestras vidas. Amado hermano, en este tiempo que estamos viviendo, es cuando tu corazón más generoso de volverse. Es cuando tu corazón más compasivo de volverse. Es cuando los frutos del Espíritu Santo tienen que ser una realidad en tu vida. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es templanza, es bondad, es benignidad, es gozo, es mansedumbre, es fe, es amor, es paciencia. Ese fruto debe ser una realidad en la vida del cristiano. Y hoy más que nunca, amado hermano, ese fruto tiene que ser una realidad en ti y en mí. Jesús, saliendo de Betania, va camino a Jerusalén por el camino que pasa por el monte de los Olivos y se encuentra con esta higuera y se acerca a ella buscando un fruto, pero no lo encontró. Y entonces la maldijo diciendo: nunca jamás nazca de tu fruto. Este hecho, amado hermano, representa la reprobación que el Señor hizo de su pueblo Israel, representado por aquella higuera, el cual nunca dio fruto espiritual aceptable delante de Dios. Y hoy en día estoy seguro también que muchos de nosotros dejamos de dar fruto, porque nos acomodamos, porque estamos llevando una vida tan superficial, porque cuando lo que verdaderamente debería de importar dejó de importarte. Deberíamos de tener en este tiempo en nuestros corazones un luto, pero amado hermano, un luto por todas las almas que están viviendo sin el Señor y que no conocen del Señor. Debería en nuestros corazones esa pena, esa carga de tener que predicar la palabra. Hace unos días me tocó salir a comprar unos víveres y estaba sobre este bulevar y miraba a un anciano predicando la palabra de Dios con un micrófono, con un altavoz, predicando junto a su esposa. Y solo veía cómo la gente ignoraba, porque sabe algo, las personas no quieren escuchar ya de Dios. Pareciera que sus oídos están tan cerrados que ya no quieren escuchar la palabra de Dios, pero sí quieren escuchar noticias, sí están pendientes de las malas noticias que puedan haber. No, amado hermano, debemos de cambiar esa postura, debemos de cambiar esa manera de pensar y aferrarnos a su palabra y vivir por su palabra, estar enamorados de su palabra. Y hazte ahí un autoexamen. Y tú mismo sabrás si eres reprobado o no. Pero si yo te preguntara, ¿cuántos capítulos has leído de la Biblia en estas semanas? ¿Cuánto tiempo le he dedicado a la lectura en la palabra de Dios? A la lectura, no digamos al estudio. ¿Cuánto tiempo te has dedicado a sentarte en una mesa y a estudiar la palabra de Dios para aprender más? Hoy no me puedes decir que no tienes tiempo, porque el tiempo lo has tenido. Como le decía hace un par de domingos, muchas veces decimos que amamos a Dios, pero verdaderamente no demostramos que lo amamos.
tus prioridades deben de cambiar. ¿Qué pasaría o qué va a pasar cuando Jesús venga a ver no tu fachada, sino tu corazón y vea que no hay ningún fruto en él? ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué frutos hay en nuestro corazón? Luego de eso, en Lucas 19:45 dice su palabra, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es una casa de oración, mas ustedes la han hecho una casa de ladrones. Mire qué palabra más dura. Y con todo respeto voy a decir esto. Pero Ministerios Kadash es una casa de oración. Es una casa de restauración. Es un lugar donde el Señor nos llamó a restaurar vidas. No hacernos de dinero. No hacer una casa de ser negociantes por todos lados. No, amado hermano, Ministerios Kadash es una iglesia que predica la palabra. Y en este corazón vive una pasión por predicar su palabra. Y porque la sana doctrina permanezca hasta el día que Él venga. Y que aún existen lugares como el Ministerio Kadash. Estoy seguro que en muchos lugares del mundo aún existen muchos predicadores que siguen predicando la bendita palabra de Dios. Pero Jesús en ese momento estaba molesto porque cuando Él ve el templo lleno de gente que estaba haciendo ganancias deshonestas, ganancias que era solo para bienestar propio, se molesta y tira todo. Aún muchas iglesias que no son de Dios en ese tiempo serán cerradas. Porque dice su palabra que lo que es de Dios permanece. Pero lo que no es de Dios, al poco tiempo eso será terminado. Y yo le pido al Señor, porque en Ministerios Kadash tú siempre puedas encontrar una palabra que bendiga tu vida. Que restaure tu vida, que restaure tu alma. Que lo que hay en este corazón de este pastor que hoy te está predicando aquí enfrente. Y si me he visto de esta manera es porque quiero honrar a Dios con la mejor actitud siempre. Porque tú puedes decir, pastor, pero ¿por qué anda tan formal? ¿Por qué anda con corbata, con saco? Porque mi deseo es agradar el corazón de papá y presentarme delante de Él de la mejor manera. Es tan triste ver cómo muchos hoy en día pareciera que dicen tener una relación con Dios, pero solo están aprovechándose de las bendiciones que Él te puede dar y de lo que Él puede hacer por ti, pero realmente no hay un corazón que ame a Dios. Jesús dijo a esta casa, escrito está, mi casa es una casa de oración, mas ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Jesús hizo esta purificación para cumplir también con una profecía que se encuentra en Malaquías capítulo 3, verso 1. Jesús trajo sanidad también al templo. Este tiempo, amado hermano, también estoy seguro que viene una sanidad para el cuerpo de Cristo. Escuche esto, porque el anhelo del Padre, el anhelo de Dios es que todo mundo sea salvo. Pero esto debería ser una sacudida a nosotros, hijos de Dios, para poder recapacitar y para poder analizar lo que un día teníamos y hoy ya no lo tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Tú tenías la bendición de poder ir a una iglesia, de entrar y de alabar al Señor, de saltar y de danzarle. Pastor, si lo puse en mi casa, por supuesto, y espero que lo haga en su casa. Pero no como dice en la Biblia, congregados en un mismo sentir. Dice su palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando como congregación nos unimos a adorar al Señor, Él habita en medio de esa adoración. Espero que este tiempo usted pueda reconsiderar y pueda analizar que muchas veces fuimos solo a la iglesia, solo para calentar una banca, solo para estar un tiempo ahí, pero nuestro corazón estaba lejos de allí. Que este tiempo, amado hermano, nos enseñe a poder saber la bendición que teníamos, ese regalo tan hermoso de su Santo Espíritu en nuestra congregación, que Él se manifiesta en ese lugar y que su hermosa presencia está en ese lugar. Los templos no serán lo mismo, porque estoy seguro que al terminar esto llegarán adoradores en espíritu y en verdad, donde reconocerán la presencia del Señor y donde irán con todo su corazón a adorarlo a Él. Luego el día martes, vaya conmigo a Mateo capítulo 21, verso 28. Yo espero que hoy usted esté aprendiendo como yo lo estoy haciendo, lo que el Señor dejó en esta última semana. Hay mucha palabra que Dios dejó en esa última semana que Él estuvo. Y dice Mateo 21, 28, perdón. Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo le dijo, sí Señor, yo voy. Y al final no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. De cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Escuche esto, porque Dios le estaba dando una enseñanza a los escribas y los fariseos. Les estaba hablando a su corazón. Porque estos hombres tenían mucho conocimiento de la palabra, pero no vivían la palabra. Cuando les dice, imagino el corazón de esos fariseos, cómo pudieron sentirse cuando les dice, de cierto os digo que los publicanos y aún las rameras, las prostitutas van delante de ustedes. Eso tuvo que impactar algo en el corazón de ellos. En decir, ¿cómo es posible que esos pecadores van a ir delante? ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un corazón arrepentido, las cosas van a cambiar en su vida. Y muchas veces hemos llegado a un estilo de vida donde solo aparentamos algo, donde solo hablamos por hablar, pero nuestro corazón está lejos. Y Jesús lo demuestra en esta enseñanza. Cuando le dice a sus dos hijos, un padre de familia, uno le dice, sí papá, yo voy, y al final no fue. Y el otro le dice, yo no quiero ir papá, pero al final arrepentido dice la palabra de Dios que él fue. Y eso es lo que Dios espera en este tiempo, corazones arrepentidos, corazones genuinos. Verso 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, no se arrepintieron, no os arrepentís después para creerle. Jesús enseña varias parábolas en este día. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 22, verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar nuestros impuestos a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia que había en ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en inscripción? Y le dijeron, de César. Y Jesús les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyeron esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Escucha eso porque aún en esta última semana Jesús también fue tentado y dio esta palabra para nosotros como hijos de Dios. En cuanto a que debemos honrar a Dios con lo que a Dios le corresponde. Y no me voy a meter a ese tema. Pero cada uno sabe cómo está delante del Señor. Cada uno sabe de qué manera está honrando a Dios, aún con tus finanzas. Tú sabes muy bien cómo estás delante de Dios. Y eso es entre tú y Dios. Pero Dios y Jesús en su palabra dijo en esta última parte, denle al César o denle a los gobiernos lo que a los gobiernos le pertenece, pero denme a mí lo que a mí me pertenece. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Luego hay otro mandamiento importante que necesito hacer mención, que es cuando le preguntan acerca del gran mandamiento. Y Jesús dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dejó establecido. Y lo he dicho muchas veces de esta manera. Tú no puedes decir que amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, si aún tienes algo en contra de tu prójimo. Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas tener un corazón limpio que ame sin condición a las personas. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12, verso 38. Y les decía en su doctrina, guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones.
estos recibirán mayor condenación. Pero escucha ahora lo que dice Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, pongan atención a esto. Todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Wow. Y esas palabras sí que confrontan. Porque Jesús mismo, enfrente de los escribas y fariseos, dice estas palabras. Cumplan con la ley, cumplan con los mandamientos, cumplan con la ley y los mandamientos que los escribas y fariseos les dicen. Pero ojo con esto, les dice. No vean lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no es de mi agrado, ni están cumpliendo con los mandatos que ellos mismos están dando. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y pareciera que muchas veces somos muy buenos para juzgar y para criticar y para señalar. Pero Dios nos está mandando, amados hermanos, a que vivamos en la palabra. A que en este último tiempo que estamos viviendo, en esa última semana que Jesús estuvo aquí en la tierra, dejó estos tesoros para nosotros como hijos de Dios. Si algo debe de preocuparte es por obedecer y por vivir en la palabra. Es una de las posiciones más duras que Jesús acusa y que salen de sus labios hacia los fariseos. Los fariseos era una secta muy numerosa, poderosa e influyente en el tiempo de Jesús. Eran legalistas estrictos y sustentaban la observancia rígida de la letra y de las normas de la ley. También las tradiciones. Los escribas eran los copistas de las escrituras y por ello tenían un conocimiento minucioso de la ley. Llegaron a ser autoridades reconocidas, pues se llamaban aún doctores y sabios de la ley. Sin embargo, no eran más que simuladores de la verdadera religión. El Señor les habló muy fuerte en ese momento. El día miércoles, Mateo capítulo 26, verso 1. Cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, le dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús le dice a sus discípulos esas palabras, que en 2 días más él iba a ser crucificado, es decir, el día Viernes Santo que le llamamos, él iba a ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto con el pueblo. Mateo capítulo 26, verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, ponga atención a esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué se podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Ponga atención a esto, porque quiero tomar un par de minutos con esto, porque muchas veces somos muy buenos para juzgar y para señalar y para criticar. Jesús estaba sentado en ese lugar a 2 días de ser crucificado, y los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Y cuando esta mujer llega y lo unge con este perfume caro, lo primero que hicieron los discípulos fueron juzgar, señalar y criticar. Y muchas veces nosotros como cristianos también tomamos ese papel, de que nos ponemos a criticar y a juzgar y a señalar porque a alguien le está yendo mal, porque a alguien le pasó esto, y nos convertimos en jueces. ¿Desde cuándo? Creo, amado hermano, que ese es un tiempo en el que tú y yo como hijos de Dios debemos de estar para dar la mano, para apoyar, para abrazar, para ayudar.
Y vea lo que dice el verso 10. Y entendiéndolos Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendrán pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Yo sé que usted se imagina quién fue el que se enojó cuando vieron ese perfume, ¿verdad? Lo más seguro que había sido Judas. Judas, que tenía amor al dinero. O sea, en otra parte de la Biblia dice que Jesús entra también a la casa de un publicano. Entra una mujer a lavarle los pies con lágrimas y el publicano dice en su mente: si supiera quién es esa mujer, no dejaría que le hiciera eso. Pero Jesús, que todo lo conoce y todo lo sabe, le dijo al publicano: tú entré a tu casa, no me lavaste los pies, y esa mujer no ha parado de hacerlo. Mira, amado hermano, ese tiempo que hoy estamos viviendo es para que los hijos de Dios nos levantemos en ayuno, en clamor, en oración, pero también en ayudar al prójimo. ¿Qué tal si oramos más por nuestra nación? ¿Qué tal si oramos más por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro vecindario, por nuestra colonia? ¿Qué tal si cambiamos un poco nuestra manera de pensar? ¿Qué tal si deja de ver ya tantas malas noticias y le cree más al Señor que Él está en control? ¿Qué tal si dejamos de pensar tan mal por las cosas que suceden? Porque para mí esta última semana de Jesús es algo clave en la vida de un cristiano, de lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos y vivamos, de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Tú no puedes seguir viviendo así. No puedes seguir viviendo con esa indiferencia. No podemos seguir viviendo indiferentes, amado hermano. Hay un pesar tan grande en mi corazón de ver cómo muchos, pareciera que en ese tiempo se están enfriando. Y sabe, hay tiempos necesarios que debemos estar solos y vivirlos solos. Hay tiempos que son necesarios, que tú tienes que estar a solas con tu papá, con tu padre. El día jueves, Mateo capítulo 26, verso 36, dice la agonía en Getsemaní. ¿Usted sabe qué significa Getsemaní? Es el lugar donde se presionaban los olivos para que saliera el aceite. Tal vez hoy estamos viviendo un Getsemaní. Tal vez hoy nos sentimos presionados. Tal vez hoy pareciera que estamos viviendo una etapa como nunca la habíamos vivido. Una etapa muy difícil, donde nos sentimos presionados, donde tal vez ya no tienes nada que comer para mañana, donde tal vez no tienes trabajo, donde tal vez estás pasando una situación difícil y te sientes presionado. Es tiempo de orar. Mira, ninguna palabra de un hombre te va a venir a confortar tanto como la palabra bendita de Dios. Porque Jesús en esa agonía, en ese tiempo que él estaba viviendo, en ese momento, ese día jueves de agonía que sentía, lo que él hizo fue orar. Vea conmigo lo que dice su palabra. Ese día de jueves fue el día que tuvieron su última cena y donde él dejó establecida la cena del Señor. Y luego de eso fue el Getsemaní a orar, y dice su palabra en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Si algo nos enseñó Jesús fue hacer un nombre de oración. Si usted lee los 4 evangelios, verá un hombre que pasaba continuamente orando. Te preguntas: ¿por qué yo estoy pasando tantas cosas? ¿Por qué no salgo de una? ¿Por qué siempre estoy en problemas? ¿Por qué yo tan afligido?